Pensemos por un momento en un gran escudo que protege los derechos de las personas en casi todo el continente americano. Pues bien, ese escudo existe y se conoce como la Convención Americana sobre Derechos Humanos, aunque la verdad casi todo el mundo le llama el Pacto de San José. Hoy vamos a desglosar qué es, cómo funciona y sobre todo vamos a analizar una interpretación muy particular de uno de sus artículos más importantes. Entonces, ¿qué hay realmente detrás de este nombre? ¿Es simplemente otro documento legal lleno de tecnicismos o es algo con el poder real de proteger a la gente? Para entenderlo bien, tenemos que irnos a sus orígenes. Antes de entrar en debates o análisis profundos, es fundamental saber de dónde sale este tratado y cuál es esa promesa central que hicieron las naciones que lo firmaron. Fíjense en las fechas. Se firma en el 69, pero no entra en vigor hasta el 78. Casi una década. ¿Y por qué tanto tiempo? Bueno, porque firmar un tratado es solo el primer paso. Después cada país tiene que hacer sus deberes internos para ratificarlo, o sea, para que esa firma se convierta en una obligación legal de verdad. Y aquí está el corazón de todo el pacto. Hay que prestarle atención a dos verbos clave: respetar y garantizar. Respetar es, digamos, no meterse, no interferir. Pero garantizar, garantizar va mucho más allá. Significa que el Estado tiene que tomar acciones, hacer cosas para que la gente de verdad pueda disfrutar de sus derechos. Esa combinación es lo que le da toda su fuerza. Ahora bien, para que un compromiso así tenga sentido, tiene que estar anclado en una idea muy potente, que existen derechos que son simplemente fundamentales. Pero ¿de dónde sale esa idea? La filosofía que está detrás del pacto, y que el ensayo que analizamos recalca mucho, es que los derechos humanos no son un regalo del Estado. No es algo que se crea con una ley. Al contrario, se considera que vienen con nosotros, que nacen de nuestra propia condición natural. La idea es que los tenemos por el simple hecho de ser humanos. Punto. Y eso se resume en estas características. Son inherentes, o sea, nacemos con ellos, inalienables, nadie nos los puede quitar, y universales, valen para todo el mundo, sin importar quién seas o dónde vivas. Esta es la base que los pone por encima de cualquier gobierno. Claro, tener derechos en un papel está muy bien, pero la pregunta del millón es ¿y cómo se hacen cumplir? Pues el pacto fue bastante innovador porque no solo hizo una lista de derechos, sino que también creó las herramientas para defenderlos. Y la respuesta se apoya básicamente en dos grandes pilares. Dos órganos que funcionan como los guardianes de que todo esto se cumpla. A ver, ¿cómo funciona el sistema? Imaginen que la comisión es la puerta de entrada. Cualquier persona o grupo puede llevarle una denuncia. La comisión investiga, intenta mediar, pero si el caso es grave y no hay solución, puede llevarlo a la corte. Y aquí es donde el sistema muestra los dientes, porque las sentencias de la corte son vinculantes, o sea, los estados están obligados por ley a cumplirlas. Muy bien, ya que tenemos el panorama general, ahora vamos a poner la lupa. El ensayo en el que nos basamos hoy no se queda en la superficie, sino que se mete de cabeza a analizar uno de los artículos más debatidos de todo el pacto. Estamos hablando ni más ni menos que del artículo 4, el derecho a la vida. Probablemente el derecho más básico de todos, porque, vamos, sin él no hay nada más. Y es justo aquí donde encontramos el argumento central del autor que estamos explorando. Y ojo, esto es muy importante. Lo que vamos a ver ahora es la interpretación específica del autor del ensayo. Su argumento parte de una corriente filosófica llamada justnaturalismo. Para que nos entendamos, esto significa que él cree que los derechos no son un invento de los gobiernos, sino que existen en la propia naturaleza del ser humano. Quedémonos con esa idea, porque es la llave para entender todo su razonamiento. El primer pilar del argumento del autor es este. Él presenta como un hecho científico que una vida humana nueva e individual empieza justo en el momento de la concepción. Este es su punto de partida. Partiendo de ahí, el autor sostiene que el desarrollo humano es un flujo continuo. Argumenta que palabras como cigoto, embrión o feto en realidad son solo etiquetas para distintas etapas de un mismo ser que, desde el principio, es, según su perspectiva, un miembro vivo de la especie humana. Y así, conectando los puntos anteriores, el autor llega a esta conclusión, que por su propia naturaleza el no nacido ya es un ser humano. Esta afirmación es la pieza central de su interpretación justnaturalista del derecho a la vida. Y con esa base, el autor analiza los textos legales y afirma que en el derecho internacional no existe tal cosa como un derecho al aborto. Sostiene que ni el Pacto de San José ni ningún otro tratado lo establecen de manera explícita y obligatoria. Y aquí es donde lanza su crítica más directa. El autor sostiene que cuando organismos internacionales interpretan los tratados de tal forma que promueven cambios en las leyes de aborto, en realidad se están pasando de sus funciones. En su opinión, están creando un derecho que no estaba escrito en el texto original.
Así que la conclusión del autor es bastante tajante. Desde su punto de vista, al permitir o promover el aborto, los estados simplemente están fallando en su deber de proteger la vida del no nacido, un derecho que él considera fundamental. Bueno, acabamos de recorrer paso a paso un argumento iusnaturalista que interpreta el Pacto de San José como un protector de la vida desde la concepción. Pero es crucial entender que esta es una de las interpretaciones posibles. Existen otras visiones basadas en otros principios que llegan a conclusiones muy diferentes. Y eso nos deja con la gran pregunta, una pregunta que sigue abierta en todo el continente. ¿Cómo hacen las sociedades para equilibrar estas interpretaciones tan distintas de un derecho tan fundamental como es el derecho a la vida?